Hola, buenas noches a todos, que tengan muy buenas noches. Estamos hoy con una actividad interesantísima, otra actividad de diálogo tributario referente dedicada a los emprendedores. Estas actividades se están realizando en virtud de la cantidad de preguntas que me han realizado al privado en las distintas ocasiones donde he tenido oportunidad de conversar con emprendedores, donde he observado bastante inquietud y preocupación debido a que hay mucha información en la comunidad que no es correcta y que ha generado sus consecuencias, por supuesto, en el desenvolvimiento de los emprendedores. Hoy tenemos una distinguida invitada, la colega abogada Nancy Cáceres. Ella, por supuesto, es una abogada con mucha trayectoria en el área, por supuesto, y hoy nos va a prestar su tiempo para conversar sobre precisamente qué debo hacer ahora que posteriormente se venció mi certificado de 2 años de emprendimiento. ¿Qué es el que voy a hacer ahora en el registro? Porque esa es la pregunta que casi todo uno me hace. ¿Qué hago ahora en el registro? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, por supuesto, yo estoy actuando como si fuera un emprendedor y conseguí a Nancy, que está referida, por supuesto, conocida, me dijeron que tiene una buena, en este caso, ¿verdad? Figurativamente, yo sé que ella es una buena profesional, pero aquí estamos buscando un abogado que me oriente, pues. Entonces, el caso de Nancy, que repito, ya es conocida en el área y estoy seguro que vamos a tener la mejor respuesta. Yo también soy abogado, pero quiero, en este caso, aprovechar la oportunidad de hacer este video de esta manera para que ella pueda responder las preguntas, no respondamos las preguntas pues que van a ocurrir. Entonces, bienvenida Nancy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos Me alegro. recuerda a todos que estamos en el canal Diálogo Tributario en YouTube y que tenemos también, estamos presentes en Instagram en Grupo Diálogo Tributario. Entonces, Nancy, vamos a hablar de este tema tan grave, ¿no? Es muy grave, te comento, porque de verdad que es increíble la cantidad de incógnitas que hay. Como tú bien sabes, esta ley de fomento de emprendimiento otorgó una personalidad jurídica de 2 años, algo que fue inédito, ¿no? 2 años de vigencia para esa nueva figura jurídica que son los emprendimientos, ¿no? Y Correcto. por supuesto, doctor Riff, entonces fíjate qué pasa. Ya tengo mis 2 años, que me va a vencer, ocurren dos cosas. Una, que se vence el certificado de 2 años y entonces yo sigo trabajando, pues. Entonces, sigo trabajando con esa figura. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, buenas noches otra vez de nuevo. Sí, hay bastantes dudas con respecto a lo que deben hacer los emprendedores una vez que ha transcurrido los 2 años. ¿Qué dice la ley al respecto? La ley se llama la Ley para el Fomento y Desarrollo de los Nuevos Emprendedores. Establece que una vez cumplidos los 2 años, hay que hacer el registro correspondiente mercantil, o sea, en el registro mercantil correspondiente, ¿no? De la zona o de la jurisdicción donde uno se encuentra. ¿Qué sucede con esto? Que ya una vez que está inscrito, que es lo que exigía la ley, en el Registro Nacional de Emprendedores, le daba una, digamos así, una personalidad jurídica donde podía operar e inclusive hacer todos los actos de comercio necesarios para el emprendimiento y generar, en este caso, pues, con fines de lucro, ¿no? ¿Qué pasa una vez que transcurren estos 2 años? La ley te dice que debes cumplir los recaudos y los requisitos exigidos por el registro de comercio, por la ley del código, por el código de comercio, perdón. En este caso, hay que hacer lo normal que uno debe hacer para registrar una empresa, bien sea una CA o una firma personal. ¿Qué es lo que exigen? Bueno, volver a lo mismo de siempre. Esto simplemente lo hizo, en este caso, el Estado venezolano, de buscar emprendimientos y fomentar, en este caso, el desarrollo para bienes y servicios, ¿no? De lo que es prestar el apoyo tanto financiero, administrativo.
Eh, Aparte de eso, en el caso de los tributos, ¿no? Que es, podían, dependiendo de la cantidad que podía generar eh, el, desde el punto de vista, ¿cómo se dice? Desde el punto de vista eh, financiero, ¿no? Lo que generara esa actividad económica, dependiendo, podía el gobierno, en este caso, eh, bien sea en los tributos, eliminarlo o no. Ahora bien, una vez que se cumplan los 2 años, que es tu pregunta, hay que ir al registro mercantil a hacer un acta constitutiva donde se tratará de mantener el nombre, porque esa es una de las de la problemática, ¿no? Porque tú puedes Sí, escoger un nombre para el emprendimiento, pero una vez que tú vas al registro mercantil, tú no sabes si ese nombre que escogiste sí, está... disculpa que te interrumpa, Nancy. Te voy a preguntar lo siguiente, porque yo tengo como emprendedor dos vías al término de 2 años. Correcto. Voy a registro mercantil y hago lo que establece la norma, o no lo hago y continúo con un certificado vencido. Porque el No, problema que es hay que es muy clara la ley. Ellos te dicen, te dice la ley en su artículo 17 que solamente tiene vigencia por 2 años. es Y decir, una vez cumplido ese plazo, deberá ser inscrito en el registro mercantil y si no lo hago, correspondiente. ¿qué sucede Y si si no no lo lo hago? hago, dice que estás so pena de comisión de ilícitos, ¿no? Tributarios, en este caso, Sí, penales, claro, según la legislación tributaria, ¿no? porque la persona jurídica fenece a los 2 años, no existe. Después de los dos No, años, no existe. Después de 2 años no existe. Si tú sigues desaparece. trabajando bajo esa figura, eso sería ya so pena de ilícitos, ¿no? Tributarios, en este caso. Sí, entonces fíjate, importante que hay que explicar aquí a las personas que estén en este caso, de que sí, el riesgo no se otorga por 3 años y en este momento, hasta la reforma, que supuestamente está planteada una modificación a 3 años, a 3 años la duración del certificado, ellos Sí, van a tener la contestación de decir, voy a trabajar con mi certificado vencido porque el RIS me dura 3 años, no dos. Entonces, hay que indicar que este es un grave problema para ellos porque están laborando bajo una figura que al término de 2 años no existe. Pero fíjate, vamos exactamente. a pensar que yo voy a hacer ya tengo emprendimiento, está desarrollado, y bien, empezaste explicándome que debo que buscar el nombre, ¿no? El nombre comercial que estoy usando, ponte que el nombre mío sea, yo siempre hago el ejemplo de los zapatos o la empanada, ¿no? Bueno, yo hago zapatos, fabrico zapatos y se llama zapatos buenos, zapatos buenos emprendimiento. Entonces, ahora yo voy al registro, entonces te busco a ti, por supuesto. Mira, Nancy, yo tengo zapatos buenos, el emprendimiento. Ahora voy al registro, tú me estás explicando que debo entonces ir debe buscar entonces el registro si ese nombre está o no está registrado, ¿no? Sí, es lo primero que uno debe de hacer cuando uno va a registrar una empresa. Uno debe ver si el nombre que uno escoge está disponible. En este caso, si no está disponible, pues tendría que cambiar o agregarle una palabra, ¿me entiendes? Para cambiar el nombre, para que pueda, en este caso, pues cómo puedas utilizarlo, porque si no, no lo vas a poder utilizar. Entonces el tema está que uno ya empezó con un emprendimiento con un nombre. Entonces esa sería una de las dificultades, ¿no? Pero bueno, se puede resolver cambiando el nombre o agregándole una palabra y lo bueno es que el número de RIF va a continuar, Claro. continuaría con ese número de RIF. Ahora, Nancy, Ese sería... aquí se paga, por supuesto, por la reserva de ese nombre, hay que pagar unos derechos de registro, ¿no? También. Por Este, supuesto, tú para poder utilizar el nombre, tú tienes que primero una búsqueda y reservar ese nombre. Ese nombre te lo reserva por espacio de 60 días una vez que tú has pagado los aranceles correspondientes. Una vez que tú pagas, tienes 60 días para te reservan ese nombre para que tú puedas registrar la empresa ante el perfecto. registro mercantil. ¿Ves?
tienes Entonces, esos 60 días. ya sabemos que este primer paso, entonces hay que hacerlo. Tiene tiempo limitado una vez que lo hago, pero ya yo cuento con los recursos, por supuesto. Ahora vamos a seguir con el proceso, ¿no? Tuve la coincidencia que sí, el nombre no estaba registrado, Ajá. y voy a continuar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en este caso, luego que el nombre está, haces el acta constitutiva y llevas los recaudos necesarios. ¿Cuáles son los recaudos? El balance constitutivo, la carta del comisario, ¿ok? La redacción del acta constitutiva, donde aparece un presidente o como uno lo quiera llamar, un vicepresidente, con el objeto que uno escogió para poder operar, o en lo que uno va a operar, o en lo que uno va a trabajar, o el negocio en este caso. Lo demás es pagar los aranceles y ya, tú tienes ya el registro en este caso. Ahora fíjate, existe la figura, yo soy un emprendedor que el emprendimiento estoy yo solo, no tengo socio. Ok, En ese caso, ¿qué opciones tengo? Me voy por la compañía anónima. No podría irme a la compañía anónima porque necesito un socio más, o uno o más socios. claro. Claro, Este, en el caso de que tú eres solo, y si quieres una compañía, por supuesto, tienes que ser más de una persona, es obvio, en ese caso. O si no tienes, te vas por la figura de una firma personal. claro, Esa, esa sería la otra opción, ¿no? sí, No sería tanta solidez como tiene una compañía anónima. claro, porque fíjate, Muy diferente desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de préstamo, de financiamiento que uno pueda conseguir con los bancos. claro, ahora fíjate, vamos a pensar que yo estoy entonces tentado a hacerlo por la vía de la fiesta personal. Este, Cuéntame, yo voy a hacer mi firma personal entonces, y debo cumplir con los mismos requisitos que en el caso de la registro del acta constitutiva de la empresa, o son distintos. Tienen menos, por ejemplo, si tienes que tener el balance de constitución de la misma, firmado por un contador, por supuesto, y ya, la redacción del mismo y aparece, por supuesto, el nombre, el objeto a que te vas a dedicar, lo elemental que necesitas para hacer el acta constitutiva. Se registra e igual puede funcionar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que en este caso con las firmas personales están más reducidas, y que responden, en este caso, con los bienes propios, ¿no? De cada persona. En este caso, por ejemplo, si es una CA, responde con los bienes que tenga el nombre de la empresa, ¿no? En cambio, en las firmas personales no. Eso sería la única diferencia con respecto a una a la otra. Y la solidez que te da una compañía anónima para tú poder entrar en lo que es los bancos y poder buscar un financiamiento para tu empresa. Pues eso sería la única diferencia. Claro, fíjate que en el RIF, lo interesante del RIF es que el número de RIF de la firma personal va a ser el mismo de la persona. ¿Me explico? No Es va a el cambiar el mismo, número. correcto. Este, Él va a ser el mismo de la persona en este caso. Eso es otra, ¿no? Porque cuando te dan el RIF, te dan, para los emprendedores, te dan un RIF que no es personal, sí, es jurídico. Es es jurídico, jurídico, sí, es exactamente. jurídico. Y si se va a abrir una empresa, bajo la figura jurídica de la firma personal, en este caso el RIF, como tú dices, es el RIF de la persona, el número que uno tiene, la cédula más un número más. Ese es el RIF de la empresa. Allí, en ese caso, el CENIAT, pues tendría que, a lo que se registra la empresa en el registro mercantil, bien sea que sea una firma personal o una compañía anónima, dirigirse entonces al CENIAT para que el CENIAT, en este caso, eh, cambie el RIF. Ahí sí cambiaría con la parte de la figura personal, y en el caso de la CA, pues no cambiaría, sería el mismo número, ¿no? Eso Fí- es la diferencia. Esas son las incongruencias que hay, que Sí, todavía no sabemos porque ya estos 2 años se van a empezar a cumplir ahorita, eh, en estas temporadas que vienen. Va a cubrir ya los 2 años desde que la ley salió. fíjate que Entonces, ahí se van a presentar una serie de inconvenientes porque no está dado cómo es que se van a hacer, ¿no? O cómo es que va a ser en este caso el CENIAT
para poder este, mantener ese RIF con respecto a las personas que se van a ir por una firma personal. Fíjate que otro aspecto es que el domicilio fiscal de RIF de las firmas personales es como es la persona natural, es el Uh mismo -huh. de ella, puede ser su casa. ¿Me explico? Eso es correcto, Entonces, eso es en la empresa correcto. no es igual. Eso lo vamos a ver No, no. ahorita. Por Entonces, eso es que la solidez que da una compañía anónima, hay una diferencia bastante y lo, considerable. y lo que conversaste, en este caso, en la firma personal hay un aporte de la persona a través de un fondo de comercio, que es lo que se establece en ese documento, ¿no? De qué es lo que aporta él y que necesita ese balance de control público. Entonces, fíjate, ahí tenemos que buscar no solamente el abogado que nos redacte el documento, ¿no? Este, No, debe ser, porque ese documento el registrador te va a pedir que esté convalidado por un abogado. eso es ¿Sí? Que no, va a ser- correcto. no puede ser redactado por cualquier persona. Debido a que, por supuesto, se supone que el abogado es que conoce las normas jurídicas y quien va a redactar el documento de acuerdo a la misma, ¿no? Esa es la razón. De Eh, acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, exacto. correcto. Y Eso es correcto. paralelamente, buscar a un contador que también me haga el balance, donde yo voy a corroborar, el registrador lo que va a verificar es que exista realmente, de acuerdo a ese balance de contador público, esos bienes que están aportando a ese fondo de comercio, ¿no? Es Eso es así. la idea de esto, ¿no? Pero como veamos, entonces, las firmas unipersonales tienen ciertas limitantes. En nuestro país se conoce como, le dicen, como empresas unipersonales, erróneamente, ¿no? Porque no son empresas, son firmas personales. Este, Exacto. que en caso del otro que vamos a ver, el otro caso de las sociedades es distinto. Aquí estamos hablando de una persona natural que se constituye como comerciante y, de acuerdo al Código de Comercio, se dedica a determinada actividad económica. Actividad económica. Ujú. Sí, ahora vamos al caso, porque también puede ser de que yo venga con mi emprendimiento solamente yo y quiera entonces hacer una compañía. Tendría que buscar un socio, como dijiste, ¿no? Este, no sé qué, bueno, en cuanto a socios es muy delicado, ¿no? Porque vamos a estar claros, mínimo tiene que ser dos personas para hacer una sociedad, no puede haber una sola, como dije ya, ¿no? Eso. En cuanto al socio, ¿qué opinión tú me tienes? Porque eso es otro aspecto, ¿no? Que no puede ser cualquier persona, porque ese va a tener ciertos derechos, ¿no? Correcto. Sí, por supuesto, claro que tiene sus derechos como socio. En este caso, bueno, sería como se presenta eso en el caso de las personas que sean solas y que en este caso quieran utilizar la figura de una compañía anónima, tienen que buscarse necesariamente, como dijimos, un socio. Podría ser en este caso con menos porcentaje en las acciones, que podría entonces en ese caso pues no verse tan, porque hay veces que la gente está con un emprendimiento de una innovación, entonces tú sabes, son cosas que la persona pues ha estudiado o ha creado, ha innovado, y de pronto compartirlo con otra persona, pues en verdad es Ujú. un poco como Delicado. que, tú sabes, delicado, pero bueno, considero que en este caso podría buscarse un socio que tenga acciones, eh, tenga mucho menos acciones y él tenga la mayoría, en este caso el que tiene la innovación, ¿no? En este caso que lo veo delicado. Ahora, en otro tipo de negocios, pues no es tan delicado, podría buscarse una persona financista que pueda ser socio de él para poder continuar, ¿no? Y poder. Tú sabes muy bien que después que uno también hace el acta constitutiva y establece a una o más personas donde están como socios, accionistas, podrían también comprarle posteriormente esas acciones y puede quedar solo, ¿no? Sí, En una compañía anónima. Eso puede pasar. Pero para apertura, la constitución de la misma tiene que ser dos o más. correcto. Fíjate, ahora vamos al aspecto ya entonces, estamos claros.
que yo voy a hacer una sociedad, pues. Me parece que la firma no es lo que yo necesito, porque yo pienso en grande y quiero establecerme como una empresa formal más adelante, entonces ya tengo un socio. Entonces, vamos al paso. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya el nombre está reservado, ya sabemos que tengo nombre, ¿no? Ya conseguimos que el nombre está reservado para nosotros. Ahora, vamos a la redacción del documento, que tiene incidencia del abogado. Aquí el abogado es quien va a dar el consejo, ¿no? Lo que tiene que hacer esta persona. Ahora, ¿no? Claro, ¿Qué datos necesita? Por lo menos, en primer lugar, bueno, sabemos que la identificación de los socios está clara. Eso tiene que estar, con nombre y apellido, cédula de identidad e incluso hasta el número de RIF. Ahora, ¿qué más necesito en eso? Porque eso se elabora, ese documento son una serie de estatutos que se elaboran donde vamos a conversar, por lo menos en principio pues sería esa reunión de los socios formalizando esa constitución, esa acta de asamblea, ¿no? Constitutiva. exactamente. Entonces, ahora, ¿qué más voy a aportar? ¿Qué más necesito aparte de saber que los socios, ese documento, qué más me va a decir? Bueno, en ese documento se va a establecer el capital de la Ok, empresa, ok, cómo están los socios, cuántas acciones tienen cada uno de los que están, hasta por llegar al 100% en este caso. Aparte de eso, la parte administrativa, cómo va a funcionar la empresa, si va a tener directores, va a tener presidente, vicepresidente, etcétera. Esas personas, vamos a suponer que uno escoja presidente y vicepresidente, bajo esa figura hacer la administración. Ah, bueno, ¿cuáles son las funciones de cada uno? O los dos de manera conjunta o separada, van a poder administrar la empresa y, por supuesto, este, obligar a la misma, ¿no? Eh, ¿Qué más se establece ahí? Bueno, en este caso las actas, ¿no? Ahora fíjate, Nancy, volvamos a lo que tú dijiste, puede haber un socio que sea capitalista y uno que sea el talento, ¿no? Que tenga el talento de hacer, tener y desarrollar la correcto. idea. En el registro no me van a permitir a mí, me van a decir a mí que yo no puedo decir que tengo tantas acciones por mi talento. Va a haber patrimonio siempre que aportar. Corrígeme, Ah, estoy no, pero equivocado. tú, tú sabes muy bien que uno no tiene que, por ejemplo, en los registros, uno no debe, no tiene por qué decir, explicar por mi talento, ahí no se Ok, explica nada de eso. Simplemente se establece cuál es el número de acciones que tiene cada una de sí, las personas que están allí, que son socios. Y eso es suficiente. Y se claro, pues, establece con el capital de la misma, hasta dónde asciende el capital de la empresa sí. y para funcionar, pues. Y de acuerdo a eso, tanto los salarios del abogado como también los aranceles que se pagan, ¿no? De acuerdo a ese patrimonio. De acuerdo al capital, hay un cálculo en el registro que se cancela los derechos de registro, se cancela primeramente, como ya dijimos, pues la reserva del nombre, luego de allí cuando se introduce el registro, en este caso el acta constitutiva, hacen el cálculo y uno cancela los aranceles correspondientes, luego de allí te entregan ya sellado y firmado el acta constitutiva y luego es muy importante la publicación de la misma. Después que uno tiene esa acta, hay que publicarla, el acta. Y luego de allí, Sí, bueno, uno, el emprendedor en este caso, que ya lo convirtió, si lo convirtió en la figura jurídica de la compañía anónima, bueno, continúa su, su trabajo o su desarrollo, el desarrollo de la empresa, ¿no? Eh, fíjate que eso que tú dices de la publicación es importante, ¿no? Eso siempre se hace en el periódico. La ley establece que debe ser un periódico de la publicación, pero en los registros hay ciertas empresas que prestan el servicio de periódicos pequeños, de ahí que donde se publican esas actas. Entonces, lo importante es que sepamos que si yo no publico esa acta, no he cumplido los extremos que establece el Código de Comercio para la constitución de la empresa. ¿Me explico? eso es correcto. Eso es importante señalarlo. Eso, Inclusive una copia de esa publicación se inserta en el registro, ¿no? Porque cuando abrimos la empresa, nos abren un expediente, de la redundancia, en el registro. El registrador abre un expediente especial de esta empresa. Lo inserta, ¿no?
Entonces, fíjate, ya sabemos entonces que hay capital, hay acciones, que va a depender del aporte que hagamos nosotros. No puede ser igual el que invierta 1 millón de bolívares a uno que invierta 500 bolívares. No va a ser igual la participación. Y eso va a indicar quién va a tener la mayor cantidad de acciones. ¿Ok? Ahora bien, ya sabemos que tenemos el patrimonio, vamos a aportar 1,5 millones de bolívares, ya sabemos que son los socios, decimos dónde nos estamos reuniendo. Ahora viene otra parte, ¿dónde voy a funcionar? ¿No? Por supuesto, en el acta se debe indicar el domicilio fiscal de la empresa, dónde va a funcionar. Se debe determinar eh, inclusive la parroquia, el municipio, en qué estado, se determina de una manera específica y ahí es donde va a funcionar. El RIF, por supuesto, va a aparecer el número que ya le dieron cuando estuvo en el Registro Nacional de Emprendimientos. Ese número de RIF va a continuar y la dirección pudiera cambiar. En este caso, el CENIAT, en este caso el RIF, pues le coloca la nueva dirección que aparece en el acta constitutiva. Porque fíjate que anteriormente los registradores no eran tan exigentes con la dirección específica, no era como abierta, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, decían, el domicilio será el municipio Maracaibo. Entonces, en ese correcto. caso, no hay problema si yo me mudaba de domicilio, porque dentro del Museo Maracaibo no hay inconveniente. Pero ahora te pregunto, fíjate, ahora, como el domicilio es específico y yo estoy alquilado, y resulta ser que me subieron el canon de arrendamiento y no lo puedo pagar, me voy a mudar a otro sitio, ¿qué va a pasar? Imagínate. Bueno, en ese caso hay que hacer una asamblea Ujú. extraordinaria, pudiera ser, donde se determina el nuevo domicilio fiscal. Se establece el nuevo domicilio fiscal y eso es ya suficiente, ¿no? Para Sí, poder continuar su actividad económica, ¿no? claro, La claro. actividad económica de esa empresa. Sí, entonces fíjate que habría otro gasto adicional si no estoy claro con el domicilio, como estamos conversando. Entonces, ya sabemos que va a funcionar en X dirección en Maracaibo. Ahora viene la otra parte, ¿no? Ajá, y la empresa qué va a hacer, ¿a qué se va a dedicar? Te pregunto, ¿cómo es eso? Bueno, está el objeto. Ok, Cuando uno redacta un registro de comercio, en ese caso debe colocar, especificar a qué se va a dedicar. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, bueno, comida rápida, preparada, o si es un taller, bueno, taller automotriz, reparación de vehículos, o sea, todo eso se determina en el objeto, ¿no? De una manera específica también, y ese va a ser el objeto a lo cual se va a dedicar esa empresa o esos socios, ¿no? sí, Para eso para eso van a funcionar en función de ese objeto que van a desarrollar. En este claro, caso, por ejemplo, si es para emprendedores y son innovaciones, bueno, igual. ¿Cuál es la innovación y a qué se van a dedicar? Porque estas empresas, por supuesto, las compañías anónimas, los emprendimientos son con fines de lucro, con fines de lucro. claro, fíjate que antiguamente también comento que se estilaba que se colocaba todo tipo de actividad, ¿no? Los objetos eran todas las cosas permitidas por la norma jurídica, ya está, se ponía de todo. Importar, exportar, vender, no vender, comercializar, todo se ponía ahí. Pero Exactamente. antiguamente se hacía así, ahora es un objeto principal que debe estar, ¿no? Sí, ahora ese objeto principal, perdona que te ataje, Sí, a lo que se va a dedicar la empresa y a veces uno le agrega otras actividades relacionadas al ramo, relacionado, ¿no? claro, Relacionadas al ramo, pero fíjate que ahora el registro o los registros en este caso te están, de manera que uno no haga eso tan amplio como tú estás diciendo, ok, en este caso te dejan como en el objeto con cuestiones que estén bajo el mismo esquema de trabajo, como en tres, tres objetos. De ok, allí no pasa, que estén ok, relacionados. Es lo que te entiendo. dejan. Más de allí, pues no, como antes, como tú dices, era muy amplio y uno podía abarcar muchas cosas. Y te digo algo, ¿no? A mí me parece que esta forma pues limita, porque si tú te limita las actividades económicas, porque yo puedo tener una empresa, una visión de empresa donde pueda, por ejemplo,
vender diferentes cosas. Puedo vender desde farmacia, como ahorita existe, ferretería, ¿no? Víveres, en este caso verduras, legumbres, eh, son hipermercados, ¿no? Entonces, Sí, cuando tú dices en esos hipermercados que vas a vender, inclusive puedo vender aceite, puedo vender muchas cosas, ¿no? Entonces no te lo permiten en el registro por cuanto es muy amplio. Entonces yo sí, veo que desde ese punto de vista pues limitan, ¿no? Me parece que una forma de que no limiten y puedan, se pueda hacer este tipo de desarrollo de actividades económicas que son macro, porque se vende macro en el sentido de que uno puede vender, en este caso, ofrecer a los consumidores diferentes tipos de productos, ¿no? Que no son con el ramo. Una ferretería no tiene nada que ver con una farmacia, pero yo puedo tener un, un fondo de comercio donde venda todo eso. Entonces, ¿cómo lo limitan? No deberían limitar. Entonces, ¿cómo podrían, en este caso, eh, el registro, ¿no? Permitirlo? Pienso que con un objeto amplio, pues, podrían tener un arancel un poco más alto, ¿no? De manera de que se puedan hacer y no limitarlas, ¿no? claro. Pues fíjate que el inconveniente es que hay que, si yo voy a cambiar de ramo, el objeto, debo hacer así mismo, cada punto que estamos hablando, cualquier cambio de lo que estamos conversando, amerita hacer un acta de asamblea para modificar los estatutos. ¿Me Eso es explico? correcto. Entonces, si yo voy a agregar un objeto o voy a cambiar el objeto, tengo que hacer otra acta de asamblea modificando el objeto de la empresa para poder entonces, no voy a dedicarme al ramo, por decirlo, textil, sino que ahora voy a vender aceite, como dices tú, entonces ahora el objeto es distinto. Entonces, debo Yo, hacer entonces sí, esa debo hacer, modificación. cada vez que, si uno va a cambiar su actividad económica o quiere agregar algo a lo que ya está haciendo, por supuesto, tiene que modificar, en este caso hacer un acta de asamblea extraordinaria modificando el, el, el acta constitutiva. Yo me refiero más que todo a la parte inicial. Cuando tú estás haciendo el acta constitutiva, te limita mucho con respecto al objeto, es Claro, decir, no lo puedes hacer muy amplio. Y la idea es esta, que tú puedas estar libre, ¿no? En el sentido de que a lo que tú te quieras dedicar. Si tú quieres dedicarte a diferentes actividades dentro de un mismo, en este caso, un mismo desarrollo de actividad económica, ¿por qué no puedes? Claro que te puedes. Pero entonces, yo lo que digo es, para esto se pueda dar, pienso que en el registro debería entonces aceptarla y pedir un arancel un poco más alto para que puedan darse, ¿me entiendes? Con respecto a otras empresas que nada más se van a dedicar a una sola actividad o dos actividades. claro. Ahora fíjate, tenemos claro ya el objeto, el nombre, los socios, el capital, las acciones. Ya sabemos que son tantas acciones que se dividen por cantidad de patrimonio que aporte cada uno. Van a tener cantidad, aquellos que van a tener más acciones son los que tengan más aporte. Pero Correcto. todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin, un término, pues. Entonces, aquí también tenemos que decir cuánto va a durar la sociedad, ¿correcto? Sí, correcto. Por lo general, se coloca que tiene una vigencia de 20 años, ¿no? Ok, La, la duración de la vigencia del acta. Si vamos a suponer que sea a 20 años o a 30 años, una vez cumplido eso, pues se extingue, ya termina el acta constitutiva, a menos que haya otra acta de asamblea donde la vigencia del mismo se amplía, ¿no? Y se lleva a otros años más. Eso claro. podría pasar. Pero fíjate que lo interesante de este caso es que mientras la empresa va a estar vigente, mientras ese periodo no haya terminado. Es decir, si yo la empresa la cierro, ella va a estar activa por ese tiempo en el registro mercantil, porque ya yo estoy diciendo que va a durar 20 años. Yo duré 5 trabajando, quedan 15 vigentes. Exacto. Mientras ese periodo no culmine, está en el registro activa, registro mercantil respectivo, ¿no? Esto Está, refiere, está todavía activa. Ajá, sí. todavía activa. Entonces, en este caso, hay un video, por cierto, aquí en canal YouTube de Diálogo Tributario sobre la notificación que debo hacer al respecto, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? También debo notificar al registrador si estoy inactivo o no, ¿no? Además, y vamos a ver por qué. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos hablando solamente hasta ahora de duración. Que también tengo entendido que depende de cada registro, ¿no? Porque hay registradores que permiten unos años, otros permiten otros años en cuanto a máximo, ¿no? No sé si tú has tenido experiencia en eso. Bueno, realmente cuando la experiencia no he tenido limitaciones en cuanto al tiempo, Ok, realmente, al tiempo de la empresa, ¿no? Claro, cuando se hace un registro, lo máximo que he colocado realmente es a 20 años. ok. El término me parece a mí prudente, particularmente, y si la empresa continúa, pues simplemente se hace un acta de asamblea y se generan otros 20 años más, dependiendo, ¿no? De Sí. lo que los socios necesiten. No, yo te comento, he visto registros hasta de 50 años. Te digo Eso es así. correcto, Y de 50 años. bastante. Pero de verdad que bueno, ya sabemos que entonces ese va a ser el periodo de duración de la sociedad, de la empresa como tal. Ese es el periodo. Ahora vamos a ver cuál es la composición de esa junta directiva, de quiénes van a administrar la empresa, de quiénes van a disponer de los bienes de la empresa, ¿ok? De los bienes que están constituidos por ese capital, ese patrimonio que aportamos los socios. Entonces, ahora vamos a ver bueno, hay muchos nombres que se usan, ¿no? Porque generalmente se usa presidente, vicepresidente y demás, pero he visto otros nombres. Y la responsabilidad al respecto, en cuanto a administración de los bienes o no, ¿cómo la has visto? Pues en ese caso, ¿cuál es la costumbre en ese caso? Bueno, como estuvimos hablando al principio, los socios, dependiendo del capital que aporten, ¿ok? Pues generalmente, dependiendo del capital, es como se va a desarrollar en la parte administrativa. Uno de ellos puede ser presidente, como tú dices, otro vicepresidente. Vamos a suponer que sean dos o vamos a suponer que sean cuatro personas. Bueno, en este caso podría ser directores, dos directores, un administrador, ¿verdad? Hay veces que hay personas que están de socio y no tienen una responsabilidad desde el punto de vista administrativo. Simplemente son simple administración. ¿Ves? Sí. Y En también, el caso de que, sí, en el caso de que vamos a ver si son dos personas y hablamos de un presidente y un vicepresidente, en este caso pueden trabajar o pueden obligar a la empresa de manera conjunta o separada. Es decir, que las decisiones que tomen, todas las decisiones que tomen desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo, financiero o bancaria, o en este caso solicitar crédito, arrendamientos también. En este caso, bueno, tomaría la decisión el presidente si aparece que son separadas. Ahora, si solamente si son separadas o conjuntas, cualquiera de los dos, en este caso un presidente o vicepresidente, pueden tomar la decisión. ahora fíjate La bien, decisión algo interesante, Nancy. Como abogado, mañana la empresa se insolventa, tiene deudas específicas con proveedores que son muy elevadas. Tú como abogado en este caso, ¿a quién, en contra de quién ejercería la demanda? ¿En contra de los socios o en contra de la empresa? por supuesto, en contra de la empresa. Así Son es. responsables, son responsables hasta el capital, ¿no? Sí, El capital de la empresa, ¿no? Eh, a veces no solamente la empresa tiene su capital y tiene su mercancía, vamos a decir en este caso, ¿no? Sino también a veces tiene bienes inmuebles a nombre de ellos y responden esos bienes. claro. Con esos bienes responden, ¿no? En este caso las obligaciones, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones. Sí, fíjate que lo interesante de este caso que estamos hablando, que en el caso de la firma personal, la demanda es directamente la persona. Directamente, en este caso, responde con los bienes, en este caso, de la persona que está con la figura jurídica personal. Responde Sí, con sus bienes. En inter- cambio, en la CA, esa es una cuestión, la diferencia, que responde solamente con el capital
de la empresa no responde con sus bienes, de los Ah, bienes de los socios, pues en este caso. ahora tú sabes que, por supuesto, en el área tributaria hay su legislación específica. Allá los socios son solidarios por las deudas tributarias de la empresa. Y allá sí, entonces, se puede ir en contra de los bienes de los socios, o los directores o administradores de la empresa. Allá es otra cosa, ¿no? Estamos hablando del punto de Sí, vista mercantil. Claro, por exacto. supuesto. Entonces, eso hay que indicarlo. También que yo podía ser el socio mayoritario y no quiero ser presidente de la empresa, no me interesa, sino que tengo un primo que es de suma confianza, no es socio, y yo puedo en acta de asamblea proponer que sea esa persona que no es socia como Sí, director. puede, efectivamente, puede ser presidente o vicepresidente o como un director, como lo quieran llamar o como lo hayan llamado en el registro, en el acta constitutiva, puede ser no accionista. Así es. Y de Y, responsabilidad. y responde, son las personas encargadas de llevar la actividad económica que se desarrolla y Y obligan a la empresa frente a entidades bancarias, frente a los proveedores y son los responsables, pero sigue responsable es la empresa, en este caso, ¿no? La figura sí. jurídica, la persona jurídica. Y tributariamente responden, también son solidarios, así Es es el socio. solidaria, Sí, exactamente. señor. Entonces, ese es un gran inconveniente. Entonces, ya, fíjate, la junta directiva, por supuesto, hablamos presidente y vicepresidente, pero los cargos pueden ser diversos, ¿no? Puede haber más. Sí, ¿cómo no? Depende de Entonces, los cargos, depende cómo uno tenga o cómo desarrolle exacto. la estructura de la empresa, ¿no? En este Sí, caso, sí, se nombran las personas y los cargos, ¿no? A desarrollar cada uno, con las exacto. responsabilidades o hasta dónde llegan sus funciones. Exacto. Todo eso se puede decir en el Se acta indica. constitutiva. Eso es También, correcto. también esa junta directiva que vamos a elegir es eterna o tiene un tiempo de una limitada duración, te pregunto. Por lo general, el tiempo es de 5 años, ¿ok? Muchos colocan hasta 10 años, pero realmente el código te habla de 5 años y uno dice, por ejemplo, que pudiera estar hasta tanto no se, en los cargos hasta tanto no se nombre nuevas personas o nuevos en esos cargos, entonces continuarán. Muchas veces pues no se hace el acta de asamblea en el tiempo que corresponde la asamblea extraordinaria y continúan esas personas en el cargo, ¿no? Pero a efectos, por ejemplo, bancarios, cuando tú vas a pedir, solicitar créditos, etcétera, una de las cosas que te exigen es que estén vigentes la parte administrativa. Los que están como presidentes o vicepresidentes o como lo hayan llamado directores, estén dentro de sus funciones. La vigencia, o sea, estén trabajando dentro del tiempo que le corresponde o según se haya establecido Claro. en el acta. Claro, eso tiene razón de ser Estén porque vigentes. el representante legal, en ese caso, es el que dispone de la administración de la empresa y si ya no es, ya se venció el plazo, porque eso ocurre también, ¿oíste? Yo he visto que no colocan eso que estás diciendo, de que puede ser prorrogable, pero no se dirige a la nueva junta de asamblea, de junta directiva, entonces se vence el plazo y ¿cómo quedamos? Te pregunto, ¿se ha vencido el plazo 5 años? ¿Cómo quedamos ante el Una vez, banco? una vez vencido el plazo, por supuesto, no puedes obligar a la empresa. Si tú vas a solicitar por darte un ejemplo, un crédito bancario, si no estás vigente en las funciones, ¿cómo puedes solicitarlo? Tienes que necesariamente hacer un acta de asamblea y como, renovar, pues, y establecer otra vez un periodo de 5 años más o del tiempo que se le dé para que pueda obligar a la empresa en este caso. Si no, por supuesto, puede seguir operando, pero tienes ese vacío allí que hay que tener, muy importante, tener la parte de administración vigente. Claro, claro, claro. También te comento que hay otra figura que posteriormente tenemos que
ya establecida la junta directiva, que hay otra persona que no es de la junta, no forma parte de la junta directiva, pero que el Código de Comercio establece la obligación de que sea elegida, ¿no? Estamos hablando del comisario. Este, ese Eh, comisario, fíjate que lo interesante es como que no está en la junta directiva, y como yo comenté hace poco en una, digamos, una sesión que tuve con el Colegio de Administradores de Estado Bolívar, era que él es elegido por la junta directiva, él acepta el cargo, pero no tiene vencimiento hasta que tanto sea sustituido. ¿Qué te parece sí, eso? no tiene, sí. Uno puede colocar, le coloca, uno tiene que colocar en el acta constitutiva, tiene que colocar el tiempo, ¿verdad? 3 años, 5 años, 10 años, ¿ok? De vigencia de su función, ¿no? Pero igual, si no, si termina la vigencia, él continúa en el cargo. Pero igual, como te estoy diciendo, si tú vas a solicitar un crédito al banco, el banco te va a exigir también que ponga al día la vigencia del comisario en este caso. Fíjate, otra cosa que se me ocurre, ¿no? Tú tienes la empresa, la vas a hacer tú estás trabajando, laborando en Maracaibo. Ok. Yo puedo constituir la empresa en Anzoátegui y mi sede está en Maracaibo. Lo puedo hacer así. Mira, eso no, en la práctica eso no es factible, ¿no? Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, la abres en Maracaibo, ¿ok? Y haces una sucursal, ¿ok? Colocas una sucursal, eso también hay que hacer un acta de asamblea Correcto. donde tú dices que vas a hacer una sucursal y colocas de una manera específica también esa dirección fiscal y así sí puede funcionar en diferentes estados. Eso es importante Esa que es tú una dices. manera. Sí, porque sabes que hay personas que piensan que habría sucursales, habría local y tengo la sede principal y no, y ya está, pues porque ya la empresa alquiló un local en Anzoátegui y yo estoy en Maracaibo y entonces ya abrí por allá y no hay inconveniente. Y fíjate que en este caso, sí hay que hacer lo que estás diciendo tú, hacer esa acta de asamblea donde se autoriza, donde los socios autorizan a la empresa a abrir una sucursal en Anzoátegui, por ejemplo, y Eso ese es va a correcto. ser prácticamente el documento que va a mostrar allá a la sucursal ante las autoridades civiles y tributarias allá de qué funciona el establecimiento, ¿me explico? Entonces, esto es Sí, importante cómo no. señalarlo. Inclusive, inclusive tú estás, por ejemplo, en un municipio, vamos a hablar de Maracaibo, como estábamos hablando ahorita, y yo puedo colocar, hacer sucursales dentro de Maracaibo, puedo tener otra sucursal. No Sí, necesariamente tú tienes que estar en otro estado, ¿ok? Entonces tú puedes tener como sede principal en un sitio y puedes tener una sucursal dentro del mismo municipio. Eso podría ser. sí, correcto, correcto. De hecho, igual cuando la voy a cerrar sucursal, porque yo he visto cosas así, que se cierra sucursal, también debo cerrarla en acta de asamblea, ya no está vigente. Como también cambios de principal a sucursal, no sé si te ha pasado, que yo tengo la principal en Maracaibo, entonces tengo la sucursal en Valencia, pero resulta ser que en Maracaibo me va mal y en la Valencia me va bien, y entonces yo quiero trasladarme para allá como principal. Entonces, eso te ha pasado, te pregunto. Sí, sí, eso me ha pasado. Sí, me ha pasado. Y sí, perfectamente se puede hacer. Eso se puede hacer. Todo, por supuesto, hay que hacerlo en acta, en el acta de asamblea, en este caso sería extraordinaria, cambiando todo lo que la empresa necesita. Eso, tú sabes, a medida que se va desarrollando la actividad económica de la misma, ellos, pues se va viendo qué necesidades tienen y en base a esas necesidades, pues uno la plasma en la acta de asamblea. Eh, Se discute, lo aprueban y eso uno lo lleva al acta de asamblea extraordinaria y así lo registra. Una vez que lo registra, pues por supuesto tiene otra vez vigencia, ¿no? Todo, ¿no? Lo que están haciendo. En este caso, cambio de sucursal o Claro, convertir la principal en otro donde era una sucursal y viceversa, ¿no? Eh, Comisarios, todo lo que uno vaya a hacer, la vigencia de los administradores en este caso, y así sucesivamente durante los
Si uno lo establece por 20 años, durante esos 20 años, imagínate, hay muchas actas de asamblea que hay que estar haciendo para poder mantener esa CA, en este caso, ¿no? Otro aspecto es el ejercicio económico, también se establece cuándo Eso va a es anual. empezar. Sí, sí, ahora tú sabes que yo he visto en casos de colegios de abogados que colocan que el primer ejercicio económico será a partir de ese registro y culminará el 31 de diciembre, ¿no? Y posteriormente será el 1 de diciembre al 31 de diciembre. Entonces, fíjate que establecen un periodo corto, prácticamente, de unos meses, cuando ocurre esto. Entonces, tiene sus consecuencias tributarias, por supuesto. Y tenemos que señalar que ese periodo es el que nos va a determinar cuándo hay que hacer la declaración de impuesto de la renta. Yo puedo decir que mi ejercicio va a culminar el 30 de mayo, ¿ok? No tiene que Sí, ser el 30 de diciembre. Entonces, eso también ocurre, me explico, en la práctica. Eso depende de mi conveniencia, por supuesto. Porque, por supuesto. Eso entonces, depende de la conveniencia de cada empresa en este caso. sí, Por lo general cierran al 31, el ejercicio económico al 31 de diciembre de cada año. Es lo que comúnmente se hace. claro, Pero, por ejemplo, hay, como tú dices, dependiendo de lo que hagan, puede, por ejemplo, los colegios por lo general cierran el ejercicio económico cuando terminan las clases, ¿no? claro. Así, lo hacen de esa manera. Y bueno, todo depende como convenga a la empresa, Sí, por supuesto. dos cosas últimas que tengo que conversar. Al final, entonces, la Junta Directiva autoriza ya todos los elementos, esto ya aprobado, porque aprueba, todo lo que hemos hablado se aprueba en la Asamblea de Socios. Y yo puedo entonces decir quién va a registrar eso, quién va a ir al registro a introducir toda esta documentación, ¿no? Sí, Eh, hay que autorizar, en este caso, por lo general se autoriza al abogado, Ok, ¿no? A que se haga la participación y el registro en el registro que correspondiente o el que uno escoja en este caso, ¿no? Y hace todo el trámite necesario para la autenticación del mismo y la protocolización, en este caso, no la claro. autenticación, la protocolización del mismo, Sí, en solamente este se caso, autoriza para eso, no para para eso. presentarlo, porque es otro aspecto. Fíjate, todo lo que hemos hablado parece sencillo, ¿no? Pero amerita una redacción jurídica, un abogado, pues, una asistencia jurídica de un abogado para redactar el documento que estamos conversando. Este, entonces, de ahí viene la pregunta, ¿verdad? Si entonces yo contrato, bajo tu experiencia, te contrato como abogado para que tú hagas toda la documentación y hagas todo lo que tengas que hacer, o hay una figura distinta que tú hayas visto, te pregunto. No, tiene que ser un abogado, por supuesto, que redacte el documento constitutivo. Por supuesto, ya hemos hablado de todo lo que debe contener, desde la identificación de los socios, capital, la parte de administración, cómo van a ser, por ejemplo, las asambleas que son ordinarias o extraordinarias, eh, el comisario, que se habla del comisario, la vigencia, ¿ok? La vigencia del mismo y la autorización, por último, de la persona que va a hacer la participación y registro ante el registro mercantil que uno escoja correspondiente. Esa es Sí, la estructura y lo que uno redacta, tiene que colocar en el documento. Aparte de eso, por supuesto, son los recaudos. ¿Cuáles son los recaudos? El balance de la empresa, la carta de comisario, la aceptación del comisario en sí. este caso, y pago de los aranceles. Por supuesto, en primer lugar, pues reservar el nombre. Una vez reservado el nombre, pues uno puede continuar y hacer todo esto que estamos hablando ahorita. Fíjate que ¿Para qué? ajá, Y otro que se me pasó, otro de los puntos es el objeto. El sí, objeto que es importante con la dirección fiscal, ¿no? sí, sí, claro. La dirección exacta que debe tener para donde va a funcionar, en este caso, eh, la empresa, ¿no? Tú sabes que una pregunta que siempre me hacen los emprendedores es si ellos deben llevar los libros legales, hablamos de los libros establecidos en el Código de Comercio, ¿no?
Sí. Entonces, aquí viene la situación, ¿no? Que estos libros son especiales establecidos para el Código de Comercio bajo las figuras jurídicas que hemos estado hablando, que establecidas por el Código de Comercio, pero en el caso de emprendedores no son obligatorios. Ellos no tienen no están constituidos bajo el amparo de esa norma jurídica. No, la parte, lo que es la parte contable, pues por supuesto deben establecer lo que compran, lo que pagan, por supuesto, el debe haber, como uno llama, ¿no? El Sí, debe haber de contabilidad. saldo, Ajá. una manera, una contabilidad de una manera muy sencilla realmente, pero deben llevar un registro de su actividad económica. La contabilidad. Lo deben de llevar, por supuesto, inclusive la conciliación con los bancos Sí, de una manera, vamos a decir, de una manera administrativa, sí. ¿no? Ellos deben hacer y deben presentar eso al registro nacional de contratistas, porque esa es la parte contable que ellos tienen que presentar, pero por supuesto ya los libros como tal, como se exigen en una compañía anónima, pues no, es completamente diferente, porque la función de esta ley, o el fin, vamos a decir así, es minimizar los trámites, ¿ok? Para que el emprendedor pueda salir adelante con el mismo. Es una ayuda que está dando, ¿no? Desde el Sí, punto de vista de simplificar los trámites administrativos, ¿ves? correcto. Entonces, Sí, aparte de eso, la parte tributaria, pues pudiera en este caso, pues hasta eliminarla, en este caso, y no pagar, ¿no? No de parte de ellos, sino el mismo ejecutivo o la parte del... Porque ¿quién es el órgano rector de los emprendimientos? Es el Poder Popular con competencia en materia económica y, y de finanzas. Ese es el órgano rector. Puede determinar el órgano rector, en este caso, si pagan o no pagan tributos, ciertos emprendimientos. Y ahora por tú sabes, supuesto, una de las funciones preliminares que es para esto es simplificar los trámites administrativos. Esa es la idea, ¿no? Y sí. también los gastos, lo que implica hacer una compañía anónima implica dinero, y más en estos días, ¿no? Con esto las personas que están emprendiendo, pues por supuesto no tienen el capital o no les alcanza y con esto es una solución para que ellos puedan trabajar por espacio de 2 años. Pero después de allí están en la obligación, como ya dijimos, eh, de hacer el registro de comercio en el registro mercantil correspondiente. Ahora tú sabes que en cuanto a libros legales, ya estamos claros con este punto, pero los libros fiscales es igual para ambos casos. Estamos hablando del libro del IVA, compra y venta del IVA, por ejemplo, Sí, deben llevar los emprendedores igual que las empresas. Ahí sí, sí les puedo decir que son los libros que ellos deben llevar igualmente en cada lado, pero la diferencia en ambos, como repito, es que el registrador no te va a permitir que vaya a un emprendimiento al registro a que le enseñen los libros, los libros contables, porque no lo va a aceptar. no lo va a aceptar, por supuesto. Ya ahí cuando uno hace una compañía anónima, bueno, comienza, como dice uno, de cero, con respecto a los tributos, con respecto Sí, a lo que debe llevar con los libros contables. Ajá, ¿cuáles son los libros contables obligatorios? Bueno, lo que ya sabemos, el libro diario, el libro de inventario, el libro de cuentas anuales, el libro mayor. Esos son los libros que debe llevar una empresa, ¿no? Eso, por supuesto, en el caso de los emprendedores, pues son simplificados y aparte de esto no tienen que sellarlos. Recuérdate que el que sí, tiene una compañía anónima tiene que sellar los libros, mandar a enseñar el ¿no? Esos registro. libros tienen que ser sellados y también eso acarrea un gasto económico, ¿no? En este caso, Sí, son libros especiales que deben estar numerados, foliados, incluso. foliado. Ajá. Entonces, y otro aspecto de eso es que se debe solicitar al registrador por escrito el sellado de esos libros, ¿no? No es que terminamos la empresa, registramos todo el documento y ya no entregamos el libro. Tiene que haber la solicitud aparte. Eso es aparte, correcto. Eso se lleva aparte y se solicita y el registro pues te lo sella. Y por eso tiene que también pagar unos aranceles. Claro. Ahora, Nancy, para terminar el interesante tema de hoy, que creo que va a dejar más claro a muchos emprendedores sobre lo que estamos hablando,
Bueno, primero agradecerte por tu tiempo, por tu aporte. Quisiera también que pudieras darnos alguna información de dónde te podemos ubicar como soy un emprendedor y quiero entonces formalizar mi emprendimiento ante el registro mercantil. ¿Cómo puedo localizarte para los efectos de realizar digamos, buscar tu servicio, pues en ese caso? Ah, ¿cómo no? Con la página web que sería ejcáceresasociados@gmail.com. Ok, ahí te pueden escribir, tienen para lo que ¿Cómo sea. no? Ok. Entonces, sí, de esa manera para que cuenten ellos con un asesoramiento jurídico. Como dije, todo lo que hemos hablado es sencillo que lo conversemos de esta manera, pero ya la redacción implica la intervención de un abogado que entonces oriente a su cliente en base a que si el objeto, por ejemplo, es correcto, si el patrimonio porque hay un patrimonio mínimo que también los registros, ¿no? No va a ser un bolívar que tú vas a colocar de patrimonio. Hay un mínimo que piden ellos Sí, para el eso. capital, por supuesto. Ahora está pasando algo que ellos te condicionan, ¿no? En los registros, por ejemplo, dependiendo de la actividad económica a la que te vas a dedicar o el objeto, en este caso, ellos te dicen con qué capital o a partir de qué capital eh, tú puedes colocar en el acta constitutiva, dependiendo de la actividad. Perfecto. ¿Entiendes? Eso no pasaba antes, eso está pasando ahora. De hace como un año para acá, más o menos, te están condicionando de esa manera en los registros, pero bueno, igual uno continúa, ¿no? En este caso. Sí, correcto. Bueno, Nancy, entonces, nuevamente agradecido. Esperemos entonces que, repito, sea de mucho aporte para los emprendedores, que te comento que en el público general hay mucho desconocimiento, mucha desinformación y con esto que hablamos estoy seguro que te darán una luz en el camino y para poder entonces dar el siguiente paso, que ya sería su formalización ante el registro mercantil. Feliz noche, Nancy, y gracias por todo nuevamente. Feliz noche, estamos a la orden. Gracias.